Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. El 29 de noviembre de 1970, un profesor universitario salió de excursión con sus dos hijas pequeñas por el valle de Isdalen, a las afueras de Bergen, en Noruega. El nombre del valle, traducido del noruego, significa literalmente valle de hielo. Es un desfiladero remoto, rocoso, rodeado de paredes de montaña empinadas, con una vegetación parda y mojada que apenas deja crecer nada. No es un lugar al que la gente vaya a pasear por casualidad. Era un domingo frío. La niebla subía desde el fondo del valle, y entre las piedras, en un recodo protegido del viento, las niñas vieron algo que su padre, al principio, no supo identificar. Una forma oscura en el suelo, brazos levantados, y un olor a quemado que la lluvia no había logrado borrar del todo. Era el cuerpo de una mujer. Estaba tendida boca arriba, con los brazos alzados en la postura pugilística característica de la muerte por fuego, los músculos contraídos por el calor hasta simular una guardia de boxeador. Su rostro había sido quemado hasta hacerlo irreconocible. La piel estaba carbonizada, la ropa fundida contra lo que quedaba de la carne. Y a su alrededor, en el suelo, había una colección de objetos que no tenía ningún sentido. Había dos botellas de plástico, una había contenido gasolina, la otra líquido para encendedores. Había un frasco vacío de pastillas para dormir. Había una fiambrera con comida preparada, un sándwich de jamón sin tocar y unos panecillos, como si la mujer hubiera metido provisiones para la excursión antes de decidir morir en ella. Había una cuchara de plata grabada sin iniciales, un paraguas, un par de botas de goma que no correspondían al terreno, y no había un solo documento de identidad, de ningún tipo. Cuando el laboratorio forense examinó el cuerpo, descubrió algo que congeló a los investigadores. Las huellas dactilares de la mujer habían sido lijadas, eliminadas con papel abrasivo, con esmero, hasta borrar el dibujo de los dedos. Las etiquetas habían sido cortadas de cada prenda de ropa que llevaba puesta, de cada camisa, de cada abrigo, de cada par de medias. Cada marca, cada manufactura, cada etiqueta de país de origen, arrancada con tijeras o con una navaja. El número de serie de unas gafas graduadas encontradas a pocos metros del cuerpo había sido raspado hasta volverlo ilegible. Un policía veterano, entrevistado años después, lo resumió en una sola frase: en 30 años de trabajo policial, nunca había visto nada igual. Alguien había ido a extremos extraordinarios para garantizar que esta mujer jamás pudiera ser identificada. La policía noruega la bautizó la mujer de Isdal. Más de 50 años después, sigue siendo uno de los cadáveres sin identificar más investigados de la historia europea. Y cuanto más avanzaba la investigación, más extraño se volvía el caso. El primer avance importante llegó rápido, demasiado rápido, y solo sirvió para volver el caso más incomprensible. En la estación central de ferrocarriles de Bergen, la policía localizó dos maletas que habían sido depositadas en una consigna de equipajes. La llave de la consigna apareció en el bolso de la mujer muerta, el único objeto que llevaba encima y que podía conducir a algún sitio. Las maletas contenían ropa, productos de cosmética, objetos personales. Las etiquetas de toda la ropa habían sido cortadas, idénticamente a las prendas que llevaba sobre el cuerpo. Pero al abrir los forros, al revisar los bolsillos interiores, los agentes encontraron algo extraordinario: documentos de identidad, varios, a nombres diferentes y de países diferentes. La investigación terminó identificando 9 identidades falsas distintas que la mujer había utilizado en los meses previos a su muerte. Se había hospedado en hoteles de Noruega, Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia y Suiza, cada vez bajo un nombre distinto, con documentación distinta. Los apellidos eran variaciones extraídas de fuentes belgas, italianas y sudafricanas. Ninguno era real. Un investigador describió su modo de operar con una palabra sola: tradecraft, la palabra que los servicios de inteligencia usan para la artesanía del espionaje. Había viajado por al menos 6 países con al menos 9 nombres distintos. La precisión de su seguridad operativa no era de aficionada, era de alguien entrenado. Dentro de una de las maletas, envuelto en un pañuelo, apareció un diario cifrado. A primera vista parecían letras y números al azar, sin sentido, pero los criptógrafos acabaron descifrándolo. Era un registro de viaje. Fechas, ciudades y lo que parecían ser coordenadas de encuentros, anotadas en una cifra personal. El diario rastreaba sus movimientos por Europa Occidental desde marzo hasta noviembre de 1970.
9 meses, 6 países, nunca más de unos pocos días en la misma ciudad, cambiando nombres, cambiando hoteles, cambiando fronteras. Fuera lo que hacía, lo hacía sistemáticamente, en secreto y con un nivel de planificación que sugería o bien una formación profesional o bien una paranoia extrema. O las dos cosas al mismo tiempo. Y esa ambigüedad, la imposibilidad de decidir entre espía y fugitiva, entre agente y víctima, iba a perseguir la investigación durante las 5 décadas siguientes. Porque todas las pistas parecían apuntar hacia alguna parte, pero ninguna, absolutamente ninguna, conducía a un nombre. El personal de los hoteles en los que se había alojado fue entrevistado uno a uno, país por país, habitación por habitación. Y sus descripciones, separadas por cientos de kilómetros y distintas lenguas, eran extrañamente consistentes. Era una mujer de entre 25 y 40 años. La horquilla era amplia porque, al parecer, ella misma era capaz de alterar su apariencia. A veces llevaba el pelo recogido, a veces suelto. A veces iba vestida con elegancia discreta, otras con ropa deportiva de invierno. El cabello era castaño muy oscuro o negro, la piel aceitunada, los pómulos altos, iba siempre bien arreglada, se movía con confianza, sin buscar atención, sin evitarla, como alguien que sabe exactamente dónde poner los pies en cada habitación. Hablaba varios idiomas, francés, alemán, neerlandés e inglés, pero su acento era difícil de situar. Parte del personal recordaba una ligera inflexión de Europa del Este, quizá de Oriente Medio. Otros estaban convencidos de que era belga o francesa. Nunca se dejaba arrastrar a una conversación casual. Cada interacción era cortés, breve, controlada. Pedía la llave y se iba. Daba las gracias y cerraba la puerta. Un recepcionista de Bergen dijo de ella, años más tarde, que era muy hermosa, muy cuidada, pero totalmente cerrada al trato. En 2 días jamás le había oído hacer un comentario personal, ni una queja, ni un gesto de cansancio, ni una pregunta sobre el tiempo, nada. En el Hotel Ordaimen de Bergen, uno de los últimos lugares en los que se hospedó antes de morir, un portero de noche recordó algo que con los años le siguió pesando. Había visto a la mujer en el restaurante del hotel acompañada de un hombre de mediana edad, con abrigo oscuro, voz baja, modales correctos. Conversaron en voz muy queda, sin gestos. El hombre se marchó primero. El portero nunca volvió a verlo, no se firmó en el libro de visitas, no pidió la habitación, no dejó rastro. Cuando la policía pidió una descripción precisa, el portero pudo dar el color del abrigo y poco más. La memoria se niega a retener a los hombres que no quieren ser recordados. Un comerciante de Stavanger declaró haberle vendido a la mujer las botas de goma que aparecieron junto al cuerpo. Pagó en efectivo. Las compró en un número demasiado grande para sus pies, como si no quisiera que la compra ayudase a identificarla después, como si comprara el objeto y la talla por separado. Un farmacéutico de Bergen recordaba haber dispensado la receta de las pastillas para dormir encontradas en la escena, fenemal, un barbitúrico común en la época, pero la receta estaba emitida a un nombre que no coincidía con ninguna de sus 9 identidades conocidas, 10 contando la de la receta, 11 si se contaba la etiqueta del fabricante raspada de las gafas. Todas las huellas conducían a otro callejón sin salida. Cada pista abría la puerta de una habitación vacía. La investigación se ahogaba en pruebas que no explicaban nada. Un inspector exasperado lo resumió así: teníamos sus movimientos a lo largo de 6 países. Teníamos 9 identidades. Teníamos registros de hoteles, testigos, tickets de compra, recetas médicas. Y no podíamos establecer un solo dato verificable sobre quién era realmente. Cada nombre era una puerta, detrás de cada puerta había otra puerta, detrás de cada puerta un pasillo vacío. Y al final del pasillo, siempre, la misma mujer de pelo oscuro, pidiendo la llave en francés, en alemán, en neerlandés, en inglés, entrando en una habitación y cerrando la puerta con llave, saliendo al amanecer, pagando en efectivo, dejando cada toalla perfectamente doblada sobre la cama, como si su paso por el mundo consistiera en no dejar marca. Hasta aquel domingo de noviembre, en el Valle de Hielo, cuando lo único que quedó de ella fue un cuerpo que no podía hablar y un círculo de objetos contradictorios sobre la piedra. Para entender lo que pudo pasarle a aquella mujer, hay que entender qué era Noruega en 1970. Noruega era un estado de primera línea de la Guerra Fría. Compartía frontera con la Unión Soviética en el extremo norte, en Finnmark, por encima del Círculo Polar Ártico. Bergen albergaba una importante base naval de la OTAN.
La costa noruega, con sus fiordos profundos, sus puertos resguardados, sus miles de islas, era de una importancia estratégica crítica tanto para la OTAN como para el Pacto de Varsovia. Quien controlase esa costa controlaba la salida soviética al Atlántico Norte, y a principios de los 70, ambos bloques la vigilaban con obsesión. El patrón de conducta de la mujer de Isdal, las múltiples identidades, el diario cifrado, el movimiento constante, la seguridad operativa, la destrucción sistemática de todo rasgo identificativo, encajaba con el trabajo de inteligencia. No era concluyente, pero era consistente. Los investigadores descubrieron que varios de los hoteles donde se había hospedado eran frecuentados también por agentes de inteligencia conocidos, de los dos bandos. El Hotel Alexandra, en Loen, donde pasó 2 noches bajo el nombre de Claudia Tielt, estaba catalogado como punto de contacto de agentes extranjeros en el oeste de Noruega. Las fechas de algunas de sus estancias coincidían con maniobras militares noruegas, y las coordenadas que los criptógrafos extrajeron del diario incluían puntos de instalaciones militares. Otros eran cruces de carretera, pasos de montaña, tramos vacíos de costa. La clase de lugares que en el oficio se usan como buzones muertos. Cuando los policías acudieron a los servicios de seguridad noruegos a pedir ayuda, lo que recibieron fue silencio. El Politietsovervakingstjeneste, el servicio de vigilancia de la policía noruega, mostró un interés activo por el caso y entonces, según los propios investigadores, lo obstaculizó de forma igualmente activa. Expedientes fueron clasificados. Testigos que habían hablado libremente con la policía local se volvieron de pronto inaccesibles. Una petición formal de colaboración cursada a Interpol no obtuvo ninguna coincidencia, una ausencia que, dado lo mucho que aquella mujer había viajado, resultaba en sí misma sospechosa. Un antiguo policía lo dijo con la frialdad que dan los años: consultamos con los servicios de seguridad. No fueron, digámoslo así, de gran ayuda, ni confirmaron ni negaron saber nada de esta mujer. Su silencio era, a su manera, bastante elocuente. La pregunta dejó de ser quién era esta mujer, y pasó a ser otra, más inquietante: quién no quería que fuera identificada. La causa oficial de la muerte fue suicidio. La combinación de pastillas para dormir y autoinmolación con gasolina. La policía de Bergen cerró el caso en 1970 y uno con esa conclusión, pero la prueba forense nunca fue del todo compatible con el suicidio. La autopsia reveló algo que el comunicado público omitió: un hematoma significativo en el lado derecho del cuello de la mujer. Un golpe, no una caída. Su sangre contenía una dosis masiva de fenemal, suficiente para dejarla inconsciente mucho antes de que el fuego hubiera sido prendido. Y el patrón de quemaduras sobre el cuerpo sugería que había sido rociada con gasolina mientras ya estaba inmóvil, tumbada boca arriba, con las quemaduras concentradas en el frente del cuerpo y en el rostro. La aritmética del caso no cuadraba. Si ella misma se tomaba las pastillas, perdía la conciencia en 15 o 20 minutos. Iniciar un fuego inconsciente no es posible. Alguien tenía que encender la cerilla. Un forense lo formuló con precisión clínica: el hematoma en el cuello, la dosis de barbitúricos, el patrón del fuego. Cada uno de esos elementos por separado admite otra explicación. Juntos apuntan a un suicidio escenificado. Alguien quería que pareciera autoinfligido. Había otro detalle, un detalle pequeño, obsceno por contraste: la fiambrera, un sándwich de jamón, 2 panecillos, una manzana, cuidadosamente preparados y metidos en una bolsa. Ese no es el comportamiento de una persona que planea matarse en la ladera de una montaña. Ese es el comportamiento de una persona que planeaba volver. La ruta de senderismo hasta el Valle de Isdalen no era una ruta que un forastero fuera a conocer. No aparecía en los mapas turísticos disponibles en Bergen en 1970. Alguien la había llevado allí. Alguien le había indicado exactamente a dónde ir, a un punto concreto, profundo dentro del valle, donde un cuerpo podía tardar semanas en ser hallado. Si aquel domingo el profesor universitario no hubiera decidido subir al valle con sus 2 hijas, si hubieran escogido otro paseo, si la niebla hubiera caído antes, el cuerpo habría permanecido allí hasta la primavera. Los detalles que hoy conocemos se habrían perdido bajo la nieve y la lluvia. Las botas mal compradas, el sándwich intacto, la cuchara sin iniciales, el paraguas doblado. Todo habría sido consumido, literalmente, por el paisaje que alguien había elegido con precisión profesional. Y sin embargo, fue descubierta, un día después de morir, por un profesor y 2 niñas que jamás olvidarían esa excursión.
Fue enterrada en un ataúd de zinc en el cementerio de Mollendal, en Bergen, el 5 de febrero de 1971. Un sacerdote católico ofició el servicio basándose en un crucifijo y una estampa de oración católica halladas entre sus pertenencias. No hubo dolientes, no hubo familia. La lápida quedó marcada únicamente con el año del entierro, ni nombre, ni fecha de nacimiento, ni lugar de origen. Una mujer que había utilizado 9 nombres acabó descansando bajo ninguno. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. Pero el caso nunca se cerró del todo. A lo largo de las décadas, los avances de la tecnología forense provocaron reexámenes periódicos. En 2016, la policía noruega, junto con un equipo de periodistas, lanzó una gran investigación de caso frío utilizando técnicas modernas. El análisis de isótopos del esmalte dental, que absorbe firmas químicas del agua local durante la infancia, reveló que la mujer probablemente se había criado en una zona próxima a la frontera franco-alemana, posiblemente en la región de Nuremberg o en Alsacia-Lorena. Es posible que se hubiera trasladado a la costa mediterránea durante la adolescencia. Los granos de polen hallados en su ropa incluían especies nativas del sur de Alemania y del sureste de Francia. El análisis de ADN confirmó que era de ascendencia europea, con marcadores que sugerían un origen centroeuropeo o sureuropeo. Una reconstrucción facial, realizada a partir del cráneo preservado, intentó mostrar al mundo qué aspecto tenía. Una mujer de pómulos altos, mandíbula estrecha, ojos grandes. La imagen fue distribuida internacionalmente. Apareció en periódicos, en telediarios, en redes sociales, en foros de caso frío. Nadie en ninguna parte del mundo se presentó para identificarla. Un investigador lo explicó con un cansancio que se oía en su voz. Teníamos sus isótopos, teníamos su ADN, teníamos una reconstrucción de su cara, y aún así nadie en el planeta dijo, esa es mi hija, esa es mi hermana, esa es mi colega. Nadie. En 2017, un equipo de investigadores extrajo ADN mitocondrial e intentó cotejarlo con bases de datos genealógicas. Surgieron varias pistas prometedoras, pero todas resultaron, en última instancia, no concluyentes. Una investigadora que trabajó el caso describió a la mujer de Isdal como la persona no identificada más investigada de Europa. Las teorías nunca cesaron. Fue una agente del Mossad, fue una operativa del KGB, fue una espía industrial que vigilaba las capacidades navales de la OTAN, fue una correo de cifrados, fue un activo que se había vuelto un lastre, fue una mujer que huía de algo que acabó alcanzándola en un valle helado del norte de Europa. Lo que sabemos con certeza es esto: una mujer existió, era inteligente, hablaba varias lenguas, era metódica, se movió por Europa con precisión y con propósito bajo nombres que no pertenecían a nadie. Terminó quemada en un valle noruego, con las huellas dactilares eliminadas y la identidad borrada por su propia mano o por la mano de otro. A día de hoy, no sabemos cuál de las dos manos sostuvo la cerilla. 50 años después, la pregunta más básica sigue sin respuesta. No cómo murió, no por qué viajaba, no para quién trabajaba. La pregunta es más sencilla que todo eso. ¿Cuál era su nombre? Toda persona tiene un nombre. Alguien se lo dio, alguien lo usó. Alguien lo pronunció en la cocina de una casa, en un colegio, en un bautizo. En algún archivo del mundo, en algún registro civil, en algún libro parroquial amarillento, existe un certificado de nacimiento con su nombre escrito en tinta. Y ese nombre, el hecho más fundamental de cualquier vida humana, es lo único que ninguna investigación, ninguna tecnología y ningún paso del tiempo han sido capaces de recuperar. Descansa en un ataúd de zinc en Bergen, Noruega. La lápida no tiene nombre. El caso permanece abierto. Cada tanto un periodista vuelve al archivo. Cada tanto un genetista reabre un tubo sellado. Cada tanto un anciano en algún rincón de Europa cree reconocerla en la reconstrucción facial y escribe una carta que conduce, una vez más, a otra puerta vacía. La mujer de Isdal se ha convertido en una de esas raras cosas que la modernidad pensaba que ya no podían ocurrir, un silencio completo en una época que pretende registrarlo todo. Caminó por 6 países, usó 9 nombres, durmió en decenas de habitaciones, habló con docenas de recepcionistas, pagó en efectivo, dejó huellas. Y aún así, medio siglo después, si alguien pregunta en voz alta quién era aquella mujer, la respuesta sigue siendo la misma que aquel domingo de noviembre de 1970, cuando una niña vio una forma oscura entre las piedras del Valle de Hielo. Nadie lo sabe, nadie ha venido a buscarla.
Y en el silencio de esa lápida sin nombre, si escuchas con atención, casi puedes oír la única certeza que nos queda de ella, que una vez fue alguien y que ese alguien, quien quiera que fuese, ha sido borrado del mundo con una precisión que solo admite dos explicaciones. O lo hizo ella sola, o lo hizo un oficio que no dice su nombre. Si te ha gustado este contenido, suscríbete, no te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.